Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Buenos días, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Marta Cleofe González. Ella es maquetadora en Paradigma Digital y vamos a hablar hoy de tres perfiles distintos, UX, Front y Maquetador. Vamos a explicar qué hace cada uno de ellos y vamos a ver por qué es importante este último que he nombrado, la figura del maquetador. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por haber sacado un ratín para estar aquí con nosotros y con nosotras. Si te parece, empezamos haciendo una breve introducción. Cuéntanos un poco qué hace un UX, un maquetador y un front. Vale, pues podemos empezar, por ejemplo, por definir un poco cada concepto y ver las Ujú, diferencias y de ahí seguro que vemos la importancia de la figura del maquetador. Nosotros solemos definir por encima, no es una definición de la RAE, pero bueno, el UX sería como el diseñador, tiene que tener la habilidad del design thinking, tiene que ser detallista y normalmente es el que delimita el look and feel del producto que se vaya a ofrecer. Suele trabajar con herramientas de diseño como Figma, Sketch, Adobe XD, dependiendo del proyecto, del requerimiento. Y lo normal es que plasme en una primera visual lo que el cliente quiere obtener. Es, de hecho, una figura que está muy cerca del trato con cliente. Por otra parte, el maquetador, nosotros solemos decir que es el que lo pone bonito todo. ujú. Eh, Al igual que el UX, tiene que ser detallista y tiene que conocer ese look and feel del que hablábamos, tiene que tener conocimientos de accesibilidad, pero además tiene que tener también conocimientos de desarrollo. Normalmente utilizamos herramientas como Visual Studio Code, antiguamente sobre todo se usaba también Sublime, ahora se usa cada vez menos. Y es habitual, de hecho, que se diga que el maquetador no programa, entrando un poco en un típico debate sobre las diferencias de desarrollo y de programación. Y bueno, en el contexto actual en el que nos encontramos, los maquetadores también aprenden muchas veces JS, ¿no? JavaScript, Ujú. y por tanto yo creo que ese debate es un poco innecesario porque, bueno, básicamente, si queréis lo podemos ver en otro podcast, Da para otro, pero sí. sí, da para otro, da para otro. Pero bueno, seamos programadores o no seamos programadores, seamos desarrolladores o no, Ujú, muchas veces se nos separa del círculo de front y, en mi opinión, siempre eso ha sido un error, pero por suerte en Paradigma no lo hacemos. En Paradigma, ujú. maquetador, la figura del maquetador está dentro del círculo de front. Pero bueno, en Pues, muchos sitios sí sucede. Y luego, por otra parte, pues tenemos a los front per se, ¿no? Que son los desarrolladores. Y en algunos casos esta figura, este perfil, suele utilizar sobre todo cosas de temas de arquitectura HTML, incluso usan CSS y variantes de CSS, pero muchas veces sin tener mucha idea de este tipo de lenguajes. Lo utilizan muy básico, no lo explotan con todo su potencial. Por tanto, se ven abocados a tener que utilizar esos lenguajes sin tener un conocimiento específico. Lo que sí hacen seguro es incluir la funcionalidad, la lógica del producto, lo integran con el back y tienen conocimiento mucho más específico de los frameworks que se vayan a utilizar para cada uno de los proyectos. lo de que los maquetadores sois quienes lo ponéis bonito, lo decimos todo el mundo, yo creo, ¿eh? Sí, es muy La verdad común. que sí. ¿Y por qué es tan importante esta figura, Marta? Bueno, pues para empezar, porque el maquetador es un enlace entre el diseño y el código y a menudo sienta la base de lo que será la arquitectura del código del producto. Generalmente en HTML, pero hay muchas variables, evidentemente, muchas variantes. Y bueno, eso lo convierte básicamente en una pieza fundamental. Es un eslabón imprescindible, ya sea porque lo encarna un perfil único de maquetador, como es mi caso, o porque lo encarna uno mixto de diseñador maquetador o de desarrollador front maquetador. De hecho, hace unos años, este último, el perfil desarrollador front guión maquetador, ¿no? Era el que se encargaba de esa parte. Pero es evidente que con el tiempo nos hemos ido abocando cada vez más a separar la figura del maquetador de lo que es un front habitual y eso ha salido rentable. A nivel de trabajo, de proyecto, cada vez somos una figura más reconocida y se nota la diferencia. Descargamos a front de ese tipo de tareas
y nosotros nos podemos centrar mucho más en algo mucho más específico que generalmente produce un tipo de producto mucho más de calidad. Ujú. Hay otro perfil también, Marta, el UI, el User Interface, que en principio sería un híbrido entre un diseñador y un maquetador, pero que últimamente parece que se acerca más a este último, ¿no? ¿Por qué es esto? Pues sí, bueno, efectivamente el UI muchas veces se junta casi más con el UX inicialmente, ¿no? Hay mucha Ujú, gente que dice siempre UX UI, pero justo. no, Ujú, estamos viendo que por los requerimientos de ese tipo de perfil cada vez se acerca más a lo que es un maquetador. El perfil UI puede utilizar herramientas de desarrollo, por ejemplo Visual Studio Code. Cada vez son más los UX UI que van cogiendo un poquito más de ese perfil. Por tanto, se acerca más a front en ese aspecto que el diseñador, que el UX, porque ellos normalmente no tienen tanto conocimiento de picar código. Sin embargo, tiene que tener ese sentido de la estética y del design thinking del que hablábamos antes con los UX. Entonces, ¿por qué decimos que últimamente el UI es casi lo que podríamos entender como maquetador? Pues porque en muchos países no existe un término como el que nosotros utilizamos, no existe ese maquetador. Y por ujú, su definición, la definición del UI, del User Interface, es el término que más se acerca a nuestras tareas más habituales. ujú. Has estado también comentando que hay pues también perfiles mixtos, ¿no? El desarrollador front maquetador. De ahí viene la pregunta que te quiero hacer ahora. ¿Los perfiles de front deberían de estar involucrados de alguna manera en el paso de diseño? Vale, sí, sin duda, en mi opinión, sí. Los Ujú, perfiles front deberían estar involucrados en el paso del diseño. Básicamente porque ellos tienen que, bueno, nosotros tenemos que poder alzar la mano en caso de que la propuesta que se hace sea inviable a nivel técnico. En mi opinión, deberían estar involucrados al menos un poco todos los perfiles. ujú, Em, Ahí, por ejemplo, el maquetador es una pieza clave porque puede entrar perfectamente como vínculo del que hablábamos antes entre diseño y código y, entre otras cosas, por eso, porque suele ser el que sienta el acercamiento a la estructura del HTML y cualquiera de los demás perfiles también deberían estar. Tienen que poder saber si es algo factible o no. De hecho, os recomiendo que para eso echéis un vistazo al post de Noé Medina de sistemas de diseño, pero si yo soy desarrollador, ujú. que es un post que profundiza un poco más en este asunto. Vamos a dejar el link al post en la cajita de descripción del podcast, por si algún oyente quiere leer más sobre esto. Con Noé también grabamos un episodio de podcast hace poquito, también lo voy a dejar linkado. Em, Al final, Marta, por todo lo que nos estás contando, los maquetadores sois perfiles multidisciplinares, ¿verdad? Sí, sí, como hemos visto, efectivamente somos perfiles multidisciplinares, conocemos las herramientas de diseño y a menudo tenemos que plantear la estructura de la interfaz del código para que los usuarios interactúen, así que tenemos que tener ese tipo de conocimiento de acercamiento al usuario. Eh, Picamos el código, sabemos JavaScript, que como tantos saben es una de las bases de la programación actual, por no hablar de lo que ya hemos comentado, HTML, CSS, etcétera. Vamos, que lo único que nos falta prácticamente es saber de base de datos. Ujú. Y sí, sí, sin duda somos un perfil multidisciplinar, somos ese enlace del que hablábamos antes. Antes de pasar a las conclusiones, Marta, y aprovechando que has comentado, ¿no? Que en Paradigma los maquetadores es verdad que están dentro del círculo de front. Me gustaría preguntarte, pues, ¿qué experiencias tienes tú como maquetadora? Eh, Tampoco muy profundamente, ¿no? Pero si has tenido experiencias buenas, malas, si te hubiera gustado, pues como dices, ¿no? Ahora en Paradigma, oye, pues mira, estamos dentro del círculo de front, me parece más correcto. No sé, que nos cuentes un poquito tu experiencia. Pues en mi experiencia yo he tenido mucha suerte, Ujú, tanto en Paradigma como en otros sitios en los que he estado trabajando anteriormente. Se ha valorado la presencia de un maquetador en los equipos, ha sido algo que se ha siempre intentado poner valor a esa figura. También nosotros nos hemos tenido que mover mucho para que eso suceda. Evidentemente no es algo que haya salido de la nada. Em, y me he juntado con gente
que ha tenido ese mismo punto de vista. He tenido suerte trabajando con gente muy experimentada, con maquetadores muy experimentados, que siempre han reconocido ese valor y lo han puesto en alza con todo el mundo. Sé que no es así en todas partes. Sé que aunque no haya sido mi experiencia, hay todavía muchos proyectos donde no cuentan con esta figura y a veces porque no es necesario, porque los proyectos no siempre tienen que tener todos los perfiles y es algo de sentido común también, que somos, cada vez está la figura el estilo del Agile en general está triunfando por todas partes y eso nos hace ser muy orgánicos y tirar mucho de los requerimientos de cada producto, de cada proyecto y de cada usuario y de cada cliente. En nuestro caso, somos un perfil que yo recomiendo tener siempre al menos cerca para que eche un vistazo, aunque sea un vistazo, al producto. Siempre vamos a poder dar una buena opinión y creo que es algo que merece la pena resaltar. Totalmente de acuerdo. Si es que es verdad que yo conozco maquetadores pues, que han tenido otras experiencias y por eso quería preguntarte también la tuya para que nos contaras un poco. Yo me alegro que haya sido tan positiva. Pasamos ya, si quieres, Marta, ya vamos terminando. No sé si quieres hacer algún cierre, algunas conclusiones ya para finalizar. Vale, bueno, yo diría que en conclusión diríamos que la pieza del maquetador es fundamental, que hacemos bien en incluirnos en el círculo de front como en Paradigma, ya que al final pues utilizamos las mismas herramientas y conocemos en mayor o menor medida los mismos lenguajes, no de una forma tan exhaustiva como otros perfiles front, pero no podemos olvidarnos de que no se nos puede separar de la figura del diseñador así como así. Tenemos que tener un contacto constante y fluido. Yo personalmente siempre abogo por la comunicación en el trabajo y creo que la figura del maquetador encarna esa comunicación fluida entre distintas capas que entre sí no siempre tienen ese tipo de contacto. Bueno, ojalá pronto encontremos un término con el que poder catalogarnos a nivel global, en inglés a ser posible, como todo en el mundo de la programación, algo que yo pueda poner en LinkedIn, que pueda definirme correctamente, más allá de maquetador, que de momento es la que yo creo que es la correcta, pero que no existe una palabra como maquetador per se en inglés. Y si no, pues siempre nos podemos quedar con el UI. Fíjate que yo no sabía que no había ningún término equivalente en inglés para Pues vuestro sí. perfil, no lo sabía. Pues sí, yo me di cuenta intentando explicárselo a un profesor de inglés que tuve cuando me dijo, bueno, ¿y tú de qué estás trabajando? Y se lo intenté explicar y no lo entendía porque decía, programador, diseñador, pero no, no Bueno, tiempo al encontrábamos la tiempo. palabra. A ver Ujú. si poquito a poco. De todas formas, también te digo que en LinkedIn la gente pues se pone de todo, ¿eh? Ya un poquito saliendo del Sí. tema, pero que bueno, que sí que es verdad que gusta que el perfil pues tenga su equivalente también como el resto, ¿no? O sea que bueno, a ver si poquito a poco lo vais consiguiendo. Pues nada más, Marta, que darte las gracias por haber estado este ratín con nosotros y con nosotras. Me apunto temas para próximos episodios que os Estupendo. ficho enseguida y nada más, muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a vosotros también. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.